Con esta pieza que están viendo voy a ejemplificar el uso de herramientas de patrón y herramientas de acabado. ¿Cuáles son las herramientas de patrón? Entonces tenemos patrón rectangular, patrón circular, mirror, pues hacer una simetría a nivel de pieza. Y en las herramientas de acabado entonces tendremos el filete y el chaflán. Pero antes de eso voy a mostrarles en un nuevo archivo de pieza. Veamos un nuevo archivo estándar de pieza. Cómo se trabaja en general un patrón rectangular. Entonces para ello voy a generar una placa y sobre esta placa de cualquier altura voy a agregar una característica que quiero que se repita. Supongamos que sea un rectángulo que está en esta esquina, no interesa cuáles son las dimensiones del rectángulo. Voy a hacer simplemente una extrusión, una ranura y listo, ya tenemos nuestra placa. Ahora sí, entonces me voy y digo, quiero crear un patrón rectangular. Entonces el patrón rectangular me permite distribuir esa característica a lo largo de la placa en una matriz que va a estar orientada en las direcciones que yo le indique. Con ese mismo patrón rectangular también hacen lo que se llama un patrón a lo largo de una curva. No parece tan obvio, pero es como la opción. Inventor no tiene un patrón a lo largo de una curva, sino que lo condensa en patrón rectangular. Mientras que el patrón circular, ese sí únicamente sirve para hacer una distribución de características alrededor de un eje. Ahora, entonces voy a usar el comando de patrón rectangular. Entonces hago clic sobre el botón de patrón rectangular. Él me permite hacer el patrón de una característica individual o de cuerpos sólidos, que si yo ya los tengo pues separados aquí en la carpeta Solid Bodies. Por ahora lo voy a hacer de una sola característica, que es lo más común. Features, va a seleccionar mi agujero, mi ranura, y aquí entonces bien, puedo hacerlo en una dirección o puedo hacerlo en direcciones. En ese caso entonces va a ser una matriz de agujeros rectangulares. Voy a hacer una dirección primero. Selecciono la dirección, supongamos que sea esta. Por defecto va a tomar la dirección positiva, el del eje X. En este caso va en esa dirección, yo quiero que esté al revés. Y aquí le voy a indicar, de estos 3 puntos me indican que es el campo para yo agregar el número de repeticiones. Digamos que voy a agregar 5 repeticiones. Esto lo que me dice es que entre cada una de las repeticiones va a haber 5 milímetros de diferencia. Como la pieza es mucho más grande que 5 milímetros, entonces por eso se van a solapar. Debo poner entonces al menos 20 milímetros. Listo, todavía es muy pequeño, entonces pongámosle 30 milímetros. Es decir, entre este borde y este borde van a haber 30 milímetros. Entre este borde y este borde van a haber 30 milímetros. Eso es spacing, espaciado. Ahora en distance significa que en una distancia de 30 milímetros, aquí hay 30 milímetros, hágame 5 repeticiones de eso. Y en curve length, él me dice, en el borde que usted seleccionó, en esa distancia, reparte el número de repeticiones que usted está indicando. Él automáticamente aquí agrega el número, entonces se supone que este borde mide 460,26. Dejámoslo en space. Listo. Y bueno, aquí pongámoslo nuevamente 30 y le decimos en OK. Listo, ya hicimos 5 repeticiones. Puedo editar este patrón, entonces yo quiero suprimir alguna de estas ocurrencias. Simplemente me paro sobre esa ocurrencia, hago clic derecho y le digo suppress y se me va a quitar la ocurrencia. ¿Qué más puedo cambiar? Editar, edit feature. Puedo agregar la segunda dirección. Entonces digamos que quiero agregar esta segunda dirección acá. Puedo agregar que el espaciamiento sea de 30, que esto se repita 7 veces por ejemplo, y agregar OK. Ya tenemos un patrón rectangular. Entonces por esa razón las piezas que están basadas en patrones como esta, piensa por ejemplo un colador, un ventilador, las aspas del ventilador, usted diseña una sola parte y el resto la repite y ya, no hay nada más que a nivel pues del modelado del CAD no ofrece pues como una dificultad mayor. Volvamos a la pieza para repetir ese procedimiento de realizar un patrón rectangular. Entonces voy a seleccionar el comando de patrón rectangular, voy a seleccionar esta característica. Esta característica no la voy a seleccionar porque tiene en el árbol de operaciones una operación de quitar caras, entonces a la hora de yo repetirla probablemente me va a dar problemas. Dependiendo del tipo de operación que yo quiera repetir y de lo que haga en la pieza, entonces van a haber unas que se puedan hacer, otras que no se pueden hacer.
La recomendación es empiece por la más sencilla y va aumentando la complejidad. Entonces marco la dirección 1, marco la dirección 1, esta acá mejor. Voy a decirle que sea simétrica, entonces voy a agregar 3 para que se me genere tanto al lado y lado con respecto a la característica base. Y marco la dirección 2, esta acá. Voy a cambiar la dirección en la que se va a generar y hago clic sobre OK y ya tengo mi patrón rectangular. Vamos a ver hacer un patrón de esta característica, de esta ranura en forma de triángulo alrededor del eje de este cilindro. Entonces para ello selecciono el comando de patrón circular, selecciono esta característica, selecciono alrededor de quién quiero que sea el eje de rotación, nuevamente selecciono otra vez este comando, seleccionamos la característica, marcamos aquí el eje de rotación que será este, entonces él me va a decir, bueno, cuántos quiere ubicar y en qué ángulo va a repartirlos. Yo puedo hacer esto, la repetición vaya acomodándose de acuerdo a su posición con respecto al eje de simetría que he elegido o al eje de rotación, o puedo hacer que siempre conserve la misma orientación y simplemente cambie la posición con respecto al eje de simetría. Entonces pues simplemente démoslo así y hacemos clic sobre OK y ya tenemos nuestro patrón circular. Entonces vean que es sencilla esa parte. Entonces esos son los dos tipos de patrón: patrón circular o patrón rectangular. Vamos a ver una variación del patrón rectangular. Para hacer un patrón largo, una curva, yo quisiera repetir este vaciado que tengo acá, este agujero a lo largo de esta curva. Entonces selecciono el comando de patrón rectangular, selecciono la característica que será este agujero y marco la dirección. Entonces yo puedo marcar la dirección no solamente bordes, sino que también puedo marcar curvas, como lo ven en este momento. Listo. Voy a generar 14 iteraciones, 14 repeticiones. Entonces vean que la curva se comporta de modo errático. Eso es porque tengo que configurar un par de aspectos adicionales. Entonces recuerden, en la parte inferior derecha, cuando ustedes vean en estos cuadros de diálogo el botón mayor que es un botón de opciones avanzadas, en donde usted le dice cómo quiere que lo calcule, idéntico, o sea que siempre sea la misma posición, y en la orientación, que la orientación de la característica vaya variando de acuerdo a la forma de la curva. Ahora aquí hay que decirle dónde va a iniciar. Entonces hago clic sobre esta flecha, el start va a ser este punto acá. Listo. Yo quiero que esas 14 repeticiones vayan hasta este punto, no que me ocupen toda como esa línea. Entonces para yo cambiar eso, recuerden que yo puedo decir aquí, en este momento estoy haciendo que el espaciado entre cada una de estas sea de 10 milímetros, pero puedo cambiarlo para ajustar la longitud de la curva. Listo. Entonces vean que ahí puse todas estas dentro de la longitud de la curva, y aquí me dice que es 83,15, pero yo no quiero que sea toda esa longitud, yo quiero que coincida justo en el punto en donde, o esté alineado con el punto en donde inicia. Para eso voy a volver nuevamente a la opción de distancia, y entonces miren que ya me queda guardada la distancia de la curva. Entonces lo que tengo que hacer es una cuenta, simplemente reemplazo este valor y le resto 14 y ya entonces me va a quedar alineado el primer elemento con el último elemento. Recuerden que en esos campos también se pueden hacer operaciones aritméticas. Entonces lo único que yo le hice es, venga, ajustemelo a la longitud total de la curva, y luego con distancia, como me queda guardado el valor de la longitud de la curva, simplemente le resto los 14 milímetros, que yo sé que ya están aquí porque ya están pues explícitos con la cota, y hago clic sobre OK y ahí tengo mis iteraciones. Entonces ahí tengo, por ejemplo, un patrón a lo largo de una curva. El último tipo de patrón es el que yo puedo hacer no solamente sobre un plano, sino que yo puedo proyectar una curva sobre una superficie, y sobre esa superficie puedo tener como una curva guía para hacer un patrón a lo largo de la superficie. Entonces aquí voy a mostrar esta línea. Con esta línea voy a construir una espiral usando el comando de coil. Entonces con el comando de coil voy a seleccionar esta línea, profile, voy a decirle explícitamente que quiero una superficie. Si no le digo que quiero una superficie, el comando está esperando un boceto cerrado. Entonces marco esta línea, luego marco el eje de revolución, que será este, que va a coincidir con el eje de esta superficie cilíndrica, y voy a configurar en coil size que tenga esto revolution height, o sea el número, la altura y el número de vueltas que voy a tener.
25, una altura de 25 y una altura, y 4 veces se va a repetir esta característica, ¿correcto? Y ahí nos casa perfecto. Vamos a decirle OK y entonces nos va a generar esta superficie. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta superficie? Me voy a parar en este plano y voy a proyectar, digamos, con el comando de proyectar geometría, voy a proyectar esta superficie para hallar cuál es, digamos, el punto de intersección, y también voy a proyectar este eje. Entonces yo voy a dibujar aquí, quiero repetir un agujero, ¿cierto? Voy a hacer un agujero con esto. Pues no va a usar el comando agujero, en este caso quiero hacer es simplemente quitar material. Ok, entonces tengo un agujero que está alineado justo en el centro de la superficie. Ahora, para que realice todo este proceso, para poder ubicar apropiadamente mi característica con respecto a mi curva guía, que será esta superficie, voy a seleccionar el comando de patrón rectangular. Mi característica será este agujero y a continuación voy a seleccionar como dirección una superficie. Entonces puedo seleccionar como dirección bordes de piezas, de partes, bocetos, y puedo seleccionar también curva, superficie. Entonces marco esta superficie. Vamos a decirle que generemos por ahora 10 características. Las 10 características están en una distribución bastante particular. Voy a asegurarme que en las opciones avanzadas tenga marcada la opción dirección 1 y digamos que generemos más, a ver cómo se ven. 20 características, listo. Vamos a cambiar de dirección en flip. ¿Sí? Aquí lo que está haciendo es que lo estaba generando hacia arriba, entonces ahora lo voy a generar hacia abajo. Entonces vean cómo tengo una distribución que sigue, esos agujeros están siguiendo el cambio de dirección de la espiral, que es una superficie. Entonces ahí tenemos 20, hagamos 10 agujeros nomás. Y hagamos clic sobre OK. Correcto, entonces de ese modo, miren que hacer esos agujeros, la distribución de esos agujeros para que me queden en esa posición, es muy complejo si yo no cuento con la ayuda de este tipo de, pues sin este tipo de patrón. Entonces para eso me sirve el patrón a lo largo de, pues un patrón rectangular, pero usado como un patrón largo de una curva. Listo. Y finalmente voy a mostrarles la última característica, que es muy sencilla, que es la de hacer un patrón, la de hacer un mirror o una simetría de pieza. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, ok, esta pieza yo la dibujé con respecto al plano, es simétrica con respecto a este plano, entonces puedo hacer visible este plano. Si yo quiero repetir este cilindro al otro lado, entonces lo que hago es seleccionar la opción de simetría o mirror, selecciono la característica que quiero copiar, selecciono el plano de simetría, que será este, y me va a mostrar la previsualización de la pieza, y simplemente hago clic sobre OK y se me genera la pieza. Entonces es esa parte simple. Ahora, para trabajar con las operaciones de acabado, como el filete, entonces voy a mostrarles, pues por defecto trabajamos casi siempre con un filete o un redondeo de radio constante. Entonces en este caso está de 2 milímetros. Yo simplemente lo que hago es seleccionar el borde en el que quiero aplicar el redondeo. Puedo cambiarlo en tiempo real haciendo clic sobre la flecha, que me va a modificar esto. El redondeo es tienen radios muy pequeños, entonces normalmente no deberían afectar gravemente la pieza. Y puedo hacerlo en varias, o sea, puedo aplicar el redondeo simultáneamente a varios bordes, pero si encuentro un borde que no funciona, entonces corre el riesgo de que pierda toda la selección. Entonces, por eso recomiendo hacerlo uno a uno y no todo simultáneamente. Listo. Esa es la manera como uno puede hacer un redondeo sencillo. Y la manera para hacer un chaflán es muy similar. Me dice cuál es el tipo de parámetro que quiero usar como entrada para yo definir el chaflán. Si la distancia, recuerde que el chaflán es como un triángulo rectángulo, la distancia del ángulo o las dos distancias. Entonces en este momento, si yo le digo que es de 2 milímetros, asumo que es un triángulo rectángulo de cateto 2 milímetros con ángulo de 45 grados.
Para eso, entonces, por ejemplo, marco este y apply. Entonces miren que me queda aplicado un chaflán de, si yo lo mirara en esta posición y yo me parara acá, podría hacer un boceto con un par de triángulos que miden 2 milímetros y miden 2 milímetros, y el ángulo será de 45 grados, a menos que yo especifique otra cosa. Pues entonces, por defecto, esa es como la forma como se trabaja con el comando de H-Plan.